Es la carrera armamentista más cara de la historia, pero el costo real podría ser mucho mayor. En 2024, las naciones gastaron $2.7 billones en fuerzas armadas, cifra récord, pese a deudas por la pandemia, inflación y deterioro de infraestructura. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, analizaremos por qué todos los países se preparan para una guerra que ninguno puede costear. Por décadas, la fábrica de sistemas de artillería y tácticos de General Dynamics en Scranton trabajó 1 o 2 turnos. La línea de artillería de 155 milímetros producía de 10 a 14 mil proyectiles al mes, suficiente para abastecer a Estados Unidos y aliados. Ya no es así. Ahora, la planta está llena de actividad. Soldadores lanzan chispas sobre carcasas de acero y prensas hidráulicas estampan cuerpos de proyectiles a partir de barras de 1000 kilos con gran precisión. El aire vibra con el sonido de rondas de artillería saliendo de la línea de ensamblaje cada 4 minutos. La fábrica opera a ritmo de guerra con 3 turnos diarios, 7 días a la semana, y produce casi 40.000 proyectiles al mes. Los números cuentan la verdadera historia. Ucrania usa en 2 semanas más munición de 155 milímetros que la producción anual de Estados Unidos antes de 2022. Los proyectiles de la fábrica reabastecen rápidamente las reservas de Estados Unidos, mermadas por la ayuda a Kiev. Pero es una carrera perdida. Cada proyectil producido es una pequeña fortuna para la familia estadounidense promedio. Todo es parte de la apresurada aritmética de la guerra moderna. El gasto militar global ya llegó a niveles que harían sudar a los estrategas de la Guerra Fría. Estados Unidos gastó $886 mil millones en defensa en 2024, más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. Pero desglosar esa cifra astronómica revela el verdadero alcance del compromiso militar de Estados Unidos. El presupuesto base del Pentágono suma cientos de miles de millones, pero los suplementos de media emergencia muestran la realidad. El Congreso aprobó una asombrosa solicitud de emergencia de $30.6 mil millones para reservas de municiones, más dinero del que la mayoría de los países gasta en todo su ejército. $113 mil millones se usaron en ayuda extranjera, principalmente para reponer armas enviadas por Estados Unidos. ¿El resultado? Estados Unidos financia 3 frentes: la lucha de Ucrania contra Rusia, la guerra creciente en Medio Oriente y la carrera tecnológica militar con China. Por primera vez en Estados Unidos, los pagos de intereses de la deuda nacional, $640 mil millones anuales, casi superan el gasto en defensa. Analistas del Departamento del Tesoro dicen que esto es un territorio fiscal desconocido, donde el endeudamiento compite con la preparación militar por dólares federales. La reacción de China ha sido igual de dramática, pero con su típica opacidad. El presupuesto militar de Pekín para 2025 es de $296 mil millones, con un aumento anual del 7.2%, sostenido por más de una década. Estimaciones de inteligencia occidental calculan que la cifra real ronda los $450 mil millones al incluir tecnologías de doble uso, programas de fusión militar, civil y modernización nuclear fuera del presupuesto. Ahora tienen la marina más grande del mundo y duplicó su arsenal nuclear desde 2020, además de desplegar armas hipersónicas que Estados Unidos no puede interceptar. Cada avance militar chino provoca costosas contramedidas de Estados Unidos, generando un ciclo de acción-reacción que algunos expertos llaman la partida de ajedrez más cara del mundo. El rearme de Europa cuenta una historia aún más dramática. Alemania, que antes veía la modernización militar como opcional, ahora duplicará su gasto en defensa en 5 años, superando el objetivo de la OTAN al elevarlo al 3.5% del Producto Interno Bruto. Tras la invasión de Ucrania por Putin en 2022, el canciller Olaf Scholz anunció un fondo especial de 100 mil millones de euros para modernizar el ejército, la mayor inversión en defensa en la historia alemana, y advirtió al Parlamento sobre un punto de inflexión histórico. Hoy en día, Alemania ha pasado a ser el 4º país con mayor gasto militar en el mundo. Su presupuesto de defensa es ahora el más alto en Europa Central y Occidental desde la reunificación de 1990 y el colapso de la Unión Soviética. Europa sigue el ejemplo, con Polonia liderando la iniciativa. Ante la agresión rusa, Polonia elevó rápidamente el gasto militar al 4% del Producto Interno Bruto y ordenó casi 1.400 tanques K-2 Black Panther de Corea del Sur y 250 M1A2 Abrams de Estados Unidos. El paquete total es de 6.000 millones para un país con Producto Interno Bruto inferior al de Florida. ¿Qué sucede?
Hasta países tradicionalmente neutrales han dejado su moderación militar de años. Suecia, tras ser neutral en 2 guerras mundiales, se unió a la OTAN y elevó su gasto en defensa un 40% en 2 años. Finlandia hizo lo mismo, poniendo fin a su cuidadoso acto de equilibrio entre Oriente y Occidente para convertirse en el miembro número 31 de la OTAN. Muestra cómo Suecia se prepara discretamente para la guerra en la nueva seguridad europea. En 2018, el gobierno sueco envió un folleto de 32 páginas titulado «Si llega una crisis o la guerra» a los 4.8 millones de hogares. El folleto, actualizado desde la Guerra Fría, da instrucciones para almacenar alimentos, buscar refugio en ataques aéreos e identificar desinformación. La mayoría de los suecos creía que esta preparación era algo del pasado. La neutralidad no es neutral si tu vecino amenaza con guerra nuclear. Tienes que elegir un bando. La transformación militar de Suecia ha sido rápida y costosa. El gasto en defensa aumentó de 6.2 mil millones en 2021 a 8.75 mil millones en 2024 y planea alcanzar 29 mil millones en 2035. El gobierno reintrodujo el servicio militar obligatorio, amplió los programas de defensa civil y comenzó la construcción de nuevos búnkeres de mando subterráneos. Suecia rompió su política de no exportar armas y envió armas antitanque 4 a Ucrania. La respuesta de Suiza ha sido más sutil, pero igualmente significativa. La nación alpina, conocida por su neutralidad y banca secreta, aprobó discretamente 6.5 mil millones para aviones F-35, pese a fuerte oposición interna. Los militares suizos modernizan su red de fortificaciones alpinas, búnkeres y túneles construidos en la Segunda Guerra Mundial, capaces de albergar al 114% de la población. Lo más revelador ocurre en el sector financiero de Suiza. Los principales bancos crearon fuerzas especiales para prepararse ante una posible exclusión de sistemas internacionales de pago. El colapso de Credit Suisse en 2023 mostró a las autoridades suizas que la neutralidad financiera no protege en un mundo donde sanciones pueden paralizar economías rápidamente. En 2024, Japón asignó $50.2 mil millones a defensa, su mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando 11% respecto al año anterior. Pero la nación se ahoga en deudas, con una deuda Producto Interno Bruto del 260%. Se prevé que la defensa contra China aumente el gasto un 65% en 5 años. Casi un tercio de la población de Japón ahora tiene más de 65 años, y solo el servicio de la deuda absorberá el 40% de los ingresos del gobierno para el año 2030. Esta es la realidad de la trampa de la deuda de hoy. Es imposible para cualquiera en este tipo de situaciones pasar por alto la influencia desconcertante de la pandemia de COVID-19. El evento global mató a millones y dejó a países paralizados financieramente que ahora se apresuran a rearmarse. La deuda gubernamental global se disparó durante la pandemia, creando la peor crisis fiscal desde la Segunda Guerra Mundial. Los países que gastaron billones para mantener vivas sus economías, ahora están gastando billones adicionales, preparándose para hacer frente a amenazas existenciales en el extranjero. Estados Unidos, pese a su economía fuerte, tiene un déficit del 6.2% que la Oficina de Presupuesto del Congreso considera insostenible. La deuda federal llegó a 33.7 billones en 2023, aumentando 1 billón cada 100 días. El gasto en defensa sigue creciendo debido a la expansión militar de China y compromisos de seguridad globales. Las cosas están aún peor en Europa. La economía del continente cayó 6.1% durante el COVID-19, la peor recesión desde los años 30. Los costos de energía subieron tras la invasión rusa a Ucrania, aumentando el gas natural 400% y obligando a los gobiernos a subsidiar la calefacción. Estas naciones con problemas de liquidez ahora deben financiar grandes programas de modernización militar, presionadas por sus pares y por temor al resurgimiento del revisionismo autoritario. Italia, con deuda Producto Interno Bruto de 144%, una de las más altas del mundo desarrollado, debería recortar el gasto. En cambio, aumentó los gastos militares en 2024 en un intento por alcanzar el umbral mínimo del 2% estipulado por la OTAN, comprometiéndose a adquirir nuevos aviones de combate, buques navales y sistemas de defensa antimisiles. En 2018, durante el primer mandato de Trump, él ya presionaba a los europeos para gastar más del 4% del Producto Interno Bruto en defensa. Después de una reunión acalorada con el presidente estadounidense, la ministra de Defensa italiana Elisabetta Trenta se echó a reír ante las exigencias del presidente. Gastar el 4% del Producto Interno Bruto en el ejército no se puede hacer, le dijo a la prensa en ese entonces.
Ni siquiera es pensable. Ya es muy difícil llegar al 2%, aunque eso ya lo acordamos. Italia enfrenta dificultades para justificar subir el gasto militar a más del 4% para 2035, dada la inseguridad actual. Una idea creativa es construir el puente colgante más largo del mundo entre Sicilia y la península y clasificarlo como gasto de seguridad nacional y activo estratégico de la OTAN. Un proyecto de 16.000 millones se transforma en una laguna legal disfrazada de monumento. Respetamos el ingenio, pero ¿decirle escudo antimisiles a un puente? Bueno, eso ya es exagerar, incluso para la OTAN. El Reino Unido todavía está tambaleándose por la disrupción económica del Brexit, la inflación post-pandemia, y además anda apresurado construyendo puentes en su búsqueda de modernización militar. No en sentido literal. Los británicos firmaron un acuerdo nuclear, acuerdo de seguridad entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de 50 años, con Australia, que podría generar hasta 20.000 millones en exportaciones para Gran Bretaña en 25 años. El precio equivale al 5% del gasto anual del gobierno británico y se financia totalmente con préstamos. Australia está apostando todo. Está gastando 368.000 millones de dólares australianos durante 3 décadas en submarinos nucleares, incluyendo miles de millones que regresan a la industria estadounidense. Paul Keating calificó el acuerdo como el peor de la historia y advirtió que pone toda nuestra defensa en una sola canasta. Un ex senador y submarinista se sumó a las críticas, diciendo que no proporcionará la capacidad lo suficientemente rápido como para disuadir, y mucho menos para pelear la guerra para la que supuestamente está destinado. La economía brutal de la guerra moderna vuelve obsoleto el análisis tradicional de costo-beneficio, considera Ucrania. Las naciones occidentales han dado más de 200.000 millones de dólares en ayuda militar y económica desde febrero de 2022, superando el Producto Interno Bruto anual de 140 países en solo 3 años de conflicto. Los sistemas de armas modernos tienen precios que podrían financiar departamentos gubernamentales enteros. Un misil hipersónico de Estados Unidos cuesta más de 14 millones de dólares. Se proyecta que ese reluciente programa del bombardero furtivo B-21 Raider costará 203.000 millones de dólares por 100 aviones. Eso es 2.000 millones por bombardero, suficiente para que cada uno tenga un lugar en la lista Fortune 500. Pero hay buenas noticias. Ajustando por inflación, Aviation Week indica que los primeros 21 Raiders costarían 668 millones de dólares cada uno. El presupuesto militar ahora es tipo Costco, compra al mayoreo y ahorra miles de millones. El F-35 aún cuesta entre 80 y 109 millones por avión, sin incluir el mantenimiento de por vida. Ese precio es de 1.58 billones de dólares y solo aumentará. Demuestra que la tecnología furtiva es costosa, sobre todo al requerir más actualizaciones de software que tu iPhone. Una guerra en Taiwán podría causar un impacto económico global de 10 billones de dólares de inmediato. La mitad de los semiconductores del mundo, esenciales para iPhones, autos y sistemas de armas, se producen en Taiwán, casi todos a menos de 160 kilómetros de una posible zona de invasión. Reuters relató la pesadilla con detalles claros. En el escenario más leve, China rodea a Taiwán con una cuarentena naval, corta los cables submarinos y reta al mundo a intervenir. En el peor de los casos, lanza la mayor invasión anfibia de la historia, mientras lanza misiles sobre las bases estadounidenses en Japón y Guam. Los juegos de guerra muestran que, aunque la Marina de Estados Unidos hunda barcos y mantenga la línea, sufre muchas bajas. La institución Brookings señala que los avances militares de China vuelven el resultado impredecible, pero todos pierden, especialmente Taiwán. Aunque las proyecciones son alarmantes, los países occidentales continúan preparándose para un conflicto global que podría destruir su forma de vida. El juego de guerra del Pentágono termina igual que en los últimos 3 años. Estados Unidos ganaría el conflicto militar pero perdería la paz económica, pasando una década recuperándose de una guerra que duró 6 meses. La invasión de Ucrania por Putin en 2022 no tranquilizó a nadie. La agresión rusa provocó el mayor aumento militar desde la década de 1930. La ola se expandió globalmente. El ascenso de China con Xi y su poder militar hizo que los vecinos reaccionaran. La India invirtió 75.000 millones en defensa. Filipinas, antes un país introspectivo, invierte 35.000 millones de dólares en modernizar su ejército. Japón está fortaleciendo su fuerza de autodefensa para convertirla en un verdadero ejército conjunto con capacidad de respuesta, y está explorando una asociación con Corea del Sur, que fue su enemiga en tiempos de guerra, para desarrollar conjuntamente sistemas de defensa antimisiles para contrarrestar a China y Corea del Norte. Los politólogos le dicen el dilema de seguridad.
Una nación se rearma, los rivales responden y los costos aumentan. China construye portaaviones, Estados Unidos construye submarinos, Rusia amenaza con armas nucleares y Europa se rearma. Todos ven defensa, pero perciben ofensiva. Es el juego de gallina más caro. Todos gastan miles de millones, pero nadie parpadea. Para los estados pequeños de la OTAN, el compromiso del 2% del Producto Interno Bruto tiene sentido, pero para economías tan pequeñas puede ser restrictivo. Estonia gasta casi el 3% de su Producto Interno Bruto en defensa, a pesar de tener menos poder económico que Tulsa o Oklahoma. El gasto en defensa de Letonia, equivalente al 5% de su Producto Interno Bruto, ya supera lo destinado a educación, salud e infraestructura juntos. Si se aprueban las propuestas en Washington, el gasto en defensa de Estados Unidos podría llegar a 1.7 billones anuales para 2034, casi el doble del máximo de la Guerra Fría en tiempos de paz. Sin financiamiento, ese aumento duplicaría el déficit fiscal, volviendo un reto presupuestario en una bomba de tiempo económica. Y en ningún lugar es más claro el costo de la guerra moderna que en Ucrania. El 15 de marzo de 2023, un oficial de inteligencia estadounidense observó cómo la artillería ucraniana gastaba $50,000 en municiones por minuto. Cada proyectil de 155 milímetros cuesta $8,000. Cada disparo de los cohetes High Mobility Artillery Rocket System cuesta $168,000. Los proyectiles Excalibur cuestan entre $60,000 y $112,000 cada uno, y eso es solo el principio. Los misiles hipersónicos circunrusos cuestan más de 5 millones cada uno. El planeador de F-17 de China costó miles de millones en desarrollarse. Estados Unidos ha gastado miles de millones, pero aún no tiene un sistema desplegado. Incluso los sistemas baratos se acumulan rápido. Los 5 millones de drones Bayraktar TB2 de Turquía fueron letales, pero interferirlos cuesta miles de millones. El sistema de defensa aérea con inteligencia artificial del ejército de Estados Unidos cuesta 1.100 millones cada uno. Un batallón Patriot costaría entre 4 y 5.000 millones y podría quedar obsoleto en 5 años. La ciberguerra invierte la ecuación. Ofensiva de bajo costo, defensa por las nubes. Estonia gasta 50 millones al año en proteger sus redes. Estados Unidos invierte casi 10.000 millones en el comando cibernético y otorga contratos multimillonarios a Microsoft y Google para infraestructura que no existía hace 10 años. El cuello de botella es la manufactura. Ucrania ha recibido más de 8.000 Javelin, pero Estados Unidos solo fabrica 2.400 al año. La falta de semiconductores retrasa la producción de armas, y China domina muchos minerales clave para tecnología militar avanzada, creando un cuello de botella que el dinero no resuelve rápido. La historia lo demuestra. Los soviéticos gastaron 15.000 millones de rublos en Afganistán y colapsaron. Gran Bretaña ganó la Segunda Guerra Mundial, pero quedó arruinada. En el apogeo de las guerras en Irak y Afganistán, Estados Unidos gastaba más de 12.000 millones al mes. Se estima que una invasión china a Taiwán costaría a Estados Unidos más de $1 billón al año, el 6.7% del Producto Interno Bruto, sin considerar el impacto en la cadena de suministro global. El dilema de seguridad que impulsó carreras armamentistas de superpotencias ahora amenaza los cimientos económicos de la civilización. Cada medida defensiva parece ofensiva para los rivales. Cada arma requiere contramedidas y cada alianza genera gastos continuos que ningún tesoro puede mantener para siempre. Con presupuestos militares en aumento y naciones bajo deuda récord, persisten preguntas fundamentales. ¿Se están preparando para la victoria o para la destrucción mutua? En su desesperada carrera por evitar su propia aniquilación, ¿han garantizado las potencias mundiales precisamente eso? Si las tensiones aumentan, el próximo gran conflicto podría ser en el Pacífico. Descubre cómo respondería Estados Unidos si China invade Taiwán, uno de los conflictos más probables, o haz clic en este video.